maquillaje, vestuario, actuación. Entonces tiene una gran posibilidad de manejar distintos conocimientos, distintos saberes. Allá por los años 94, 95 en Montevideo asumió un gobierno de izquierda, que es Frente Amplio, y decidió, con el Taller Uruguayo de Música Popular, que era donde yo trabajaba como coordinador, elegir un lenguaje popular, un lenguaje, trabajar sobre un lenguaje tradicional, cosa que nunca se había hecho en Uruguay, porque en ese momento lo que estaba de moda era el rock and roll a nivel global, y los jóvenes no tenían posibilidad de acceder a ese lenguaje murguero, porque era muy encriptado, estaba muy profesionalizado y estaba con el modelo de la piramidal, ¿no? El artista es una clase especial de persona, entonces solo los que sabían o los que podían hacer murga. Y la murga en realidad era un lenguaje del pueblo, todo el mundo podría llegar a ser murga. Entonces nos planteamos, ¿qué pasa si ponemos en manos de una generación joven ese lenguaje? ¿Qué pasa si lo ponemos en manos de ellos? Entonces, lo que voy a transmitirles, como ojalá les sirva para algo a ustedes, la metodología que nosotros usamos para desarrollar un movimiento que hoy tiene más de 5.000 jóvenes practicando murga en Montevideo y que se autogestiona absolutamente. Los grupos son autónomos, no dependen de nadie, simplemente los convoca el gobierno municipal a un encuentro, pero durante el año ellos hacen sus ropas, hacen sus letras, trabajan con creación colectiva, les voy a ir mostrando. Pero para que entiendan un poco más, les invito a ver un video de 10 minutos, que creo que estamos bien, ¿no? Con el tiempo, sí, estamos muy bien. Porque mi idea es que haya un pequeño cambio al final. Entonces, le ponemos el video con el. En este momento, todos los fines de semana hay encuentros autogestionados por las murgas. Y ese es un núcleo de lo que es Murga Joven. O sea, es un núcleo de repente que son aquellos jóvenes que tienen más herramientas para organizarse por sí mismos, digo. Tenés otros aspectos, otros grupos que van por el lado de, bueno, aquellas instituciones, ONGs que se plantean un trabajo más cultural, social, digamos, en determinados contextos complicados, pero que usan la murga en este caso como un disparador de valores, te diría yo. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, va! Cuando se escuche la banda, con su sonido de murga, aquí llegaron los duendes, para que vos no te aburras. Esto, lo que están informando hoy, es Casa Joven. Hace 5 años que está Casa Joven y hubo una vez una propuesta de 5 o 6 jóvenes que nos reunimos. Para hacer una murga. Justamente hay algunos que les gusta. Y nos juntamos, un grupo de amigos de acá, y bueno, empezamos a convocar jóvenes de todos barrios, de acá de la zona más que nada. Y bueno, ahí fuimos armando y ahora hace 4 años que estamos todavía armándonos, porque van y vienen, y no somos siempre lo mismo, pero siempre son de la zona. ¡Un, dos, tres! La música la componemos nosotros, las letras las componemos todo el grupo, nos sentamos, después de murga, media hora, 15 minutos, y un poco tirando ideas de los temas, de la música, vamos poniendo la letra ahí, tirando ideas de lo que le pasa a nosotros, lo que le pasa a ellos, o lo que vemos en la calle, o la tele, y ahí juntamos todas las ideas y las damos a la letra.
subís arriba del escenario de cualquiera, porque cualquier escenario subís es como que estás en el estadio, jugando un picado Peñarol Nacional. Es un clásico para nosotros, es subir al escenario y somos diferentes personas. Una persona que hablo con mi vieja o que hablo yo, que la persona día a día no, es otra cara, te divertís, no sé, hacer reír a la gente, otra cara, un payaso sos, venir a ser un payaso. ¿Algo más que quieras decir? Y bueno, esto para mí es grandioso, para mí es grandioso. Y no quiero que se pierda nunca, y yo y mi compañía estamos contentos, y le vamos a dar hasta donde podamos, y vamos a llegar hasta donde podamos, y bueno, no sé qué decir, porque son muchas cosas. Y no estaba nervioso, que tremenda fe me tenía el día. No puedo mentir, no, pero yo tenía nervios. Yo la primera vez que estuve así, y estuve salado ahí arriba, aparte del aplauso de toda la gente, nos motivó bastante así para estar ahí arriba. Y ver a la gente así lleno el teatro es algo impresionante y tal, que se repita. En el tema talleres concretamente, el modelo original eran murguistas, docentes, que iban a trabajar directamente con los jóvenes. Eso actualmente al desbordarse es imposible tener un plantel de 80 murguistas, deberíamos tener, para que fueran a trabajar durante 4 o 5 meses sistemáticamente una vez por semana. Entonces lo que estamos haciendo es, el plantel histórico de los murguistas que contribuyeron a desarrollar la tarea está formando jóvenes que reciben un curso de 2 años, pero que son seleccionados a partir de su vivencia y su formación, su vivencia dentro de Murga Joven y en el carnaval. Y estos jóvenes son los que sí van a los grupos. De todas maneras, no estamos asistiendo a todos los grupos, primero porque hay grupos que es la idea, se autogestionan y consiguen sus talleristas y tienen jóvenes que pueden desarrollar la propuesta. Entonces, la carga de trabajo se concentra en los grupos que están empezando y los que declaran que necesitan más ayuda. No sé qué fue. Fuerza ni que antojo. Bajo la murga hasta el tablado, hambre que llega desde el fondo, desde las tripas, carnaval. Si tú hoy vas a ver una muestra de Murga Joven, te vas a encontrar con una gran diversidad de espectáculos, con estéticas muy diferentes, con diferentes desarrollos y tenés que leerlo como tal, o sea, no puedes ir como que, bueno, vas a ver una competencia en teatro de verano a ver quién es el mejor. Y el público es muy respetuoso, o sea, vos podés encontrar de repente un grupo que está muy desafinado, ¿viste? Que está mal, está todo mal, porque le falta y se presentaron y ves que la gente enseguida entiende y empieza a darle para adelante y vamos arriba, aplauden, estimulan, y cuando ven estos grupos que han aparecido, que te vuelan la cabeza porque tiene una creatividad, una propuesta muy fina, la disfrutan. Figura de antifaz, surcando el cielo.
Desde las tripas, Si tú hoy vas a ver una muestra de Murga Joven, te vas a encontrar con una gran diversidad de espectáculos, con estéticas muy diferentes, con diferentes desarrollos, y tenés que leerlo como tal. O sea, no puedes ir como que, bueno, vas a ver una competencia en teatro de verano a ver quién es el mejor. Y el público es muy respetuoso. O sea, vos podés encontrar de repente un grupo que está muy desafinado, ¿viste? Que está mal, está todo mal, porque le falta y se presentaron. Y ves que la gente enseguida entiende y empieza a darle para adelante y vamos arriba, aplauden, estimulan. Y cuando ven estos grupos que han aparecido, que te vuelan la cabeza porque tiene una creatividad, una propuesta muy fina, la disfrutan. figuras de antifaz, surcando el cielo, se aprontan ya para saltar. Me sentía bárbaro ahí arriba. Estar ahí arriba es lo mejor. El laburo, todo el laburo de todo el año, desde marzo, laburando a full. Y tal, llegar para una vez sola estar ahí arriba y tal. Y no sé, tuve más. Soy una de las madres que colaboramos con los trajes y apoyándolos en todo. Con mucho gusto porque han trabajado muy duro y están cada vez mejor. ¿Y mucho trabajo? Sí, pero con gusto. Esto paga todo el trabajo de hace un mes que estamos a full cosiendo. ¡Qué garazo! ¡De mi vieja! Es toda una familia y un grupo de muchachos divinos, divinos. Bien, ahí si querés pararlo. Bueno, a ver ahí. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí, todo bien, Julio, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, ahí no sé si llegaron a entender un poco el contexto, es que la murga es es algo así como que canta lo que no dicen los diarios, es la voz del pueblo, ¿no? Van juntando todo lo que pasa en el año y con sátira, en una forma satírica y humorística, hacen crítica política, crítica social, bueno, de todo un poco. Y cuando nosotros conversamos en este proceso, había varias cosas. Primero, la murga es de origen machista, absolutamente machista, como la época en la que nació y por el tipo de sonido que genera y esto, una pila de cosas. Y nosotros logramos que la mujer tomara un protagonismo fundamental en el desarrollo de lo que hoy es la murga joven, que ha transformado el carnaval uruguayo y que instaló el método de creación colectiva, le dio lugar a la mujer, y generó una gran, por ejemplo, a partir de jóvenes que empezaron a musicalizar ya hicieron bandas de rock, que algunas hoy son muy famosas. Se llenó el Instituto de Profesores de Artigas de profesores de música, gente que empezó a ver la música como una especie de profesión.
y sobre todo lo que se generó en las comunidades donde salían las murgas, como habrán visto ahí la mamá, por ejemplo, o sea, nosotros decimos que una murga no es solo los que cantan, sino que los que ayudan con el agua, los que llevan el cartel en el desfile, los que se juntan a coser, a tejer, a hacer una letra, a pintar un traje o un cartel. Entonces, alrededor de cada grupo, si bien estos son unos 20 los que cantan, podemos contar 50, 60 personas que en la comunidad se van dinamizando a partir de esa experiencia artística. Aquí yo creo que lo más importante es que se tomó una tradición y se la logró transformar en algo contemporáneo. Y el secreto fue que el lenguaje artístico se lo apropiaron los jóvenes para hacerlo a su manera. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de la tradición o de la comunidad, pensamos en algo conservador, retrógrado, ¿no? Que todo que como está, que esto es una tradición, que no se puede cambiar. Bueno, la murga tiene una característica que es muy importante, que por definición tiene que ser creativa. Un mismo grupo no puede cantar 2 años lo mismo. Todos los años la gente va a esperar a ver qué vamos a decir este año. Y en ese proceso se involucraron todos los jóvenes, las mujeres, los varones, incluso hermanos menores, familia. ¿Qué va a decir la murga hoy? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Qué vamos a cantar? Aportando ideas de textos, de melodías. Entonces, a partir de eso, hemos logrado instalar una experiencia que yo creo que es bastante particular, en el sentido de que ahí la mediación artística transformó la sociedad en algún sentido, porque fue una intervención que se hizo muy colectiva. ¿Quiere decir que todas las mediaciones artísticas tenemos que pensarla de esa manera? No, obviamente que no. Pero en el transcurrir de este tiempo, yo estuve 15 años coordinando esta experiencia, fuimos delineando una metodología que es muy sencilla, pero que se las quiero compartir. Así que vamos a pasar al otro PDF, Chaval, si es posible. A ver, que yo también tengo que abrirlo. Bien, voy a intentar en este rato que va quedando hacer la segunda parte de esta intervención, pero no sé si yo me he perdido lamentablemente en los otros encuentros, pero supongo que vamos a tener un espacio para intercambiar y conversar después. No sé si es parte de Sí. del estilo. Julio, no te preocupes, al final de la charla es el momento de las preguntas, que dejamos un espacio para las preguntas de todos los compañeros y compañeras. Te agradezco mucho, Giovanni. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar entonces. Yo voy a compartir lo que fue. Seguramente hoy este proyecto lo hubiéramos pensado desde otro lugar, ¿no? Pero los tres pilares metodológicos que nosotros tuvimos que armar, porque, ¿qué pasa? La murga es una tradición oral y no había formación académica, no había docentes. Entonces, tuvimos que ir a los portadores de tradición para que se transformaran en docentes. Digamos, esos eran animadores típicos de lo que debería para mí funcionar en una mediación artística. Entonces, basados en el modelo de educación por el arte que yo les planteé hoy, que para mí me ha marcado muchísimo esto de que cada persona es una clase especial de artista, y aquí nosotros íbamos a buscar eso, que cada persona desde su lugar participara. No importaba, fíjense, íbamos a hacer coros, pero no importaba si desafinaba. Si quería cantar, tenía derecho a cantar. ¿Ya? Eso fue una gran dificultad para lograr productos artísticos. Pero el producto no era lo principal. Acá lo principal era el proceso. Y eso nos lo enseña la educación por el arte. Si yo fuera con una cabeza de director de coro, con un lenguaje artístico académico, simplemente descartaría los que no afinan, porque no me va a servir para el producto que yo quiero, desarrollar. Y ahora después vamos a hablar de la relación de expresión-producto y todo eso. Por otro lado, la transmisión en la murga es oral y es horizontal. O sea, entre la misma gente se van enseñando y se va aprendiendo. Si bien hay gente que sabe más, otra sabe menos, pero ahí nos venía al pelo la metodología del taller y los postulados de Paulo Freire, que
que han logrado, bueno, desarrollar toda la educación popular en América Latina. Pero nosotros le damos mucha importancia a la horizontalidad, a esa relación entre el murguista y los jóvenes entre sí mismos, que se fueron empoderando rápidamente, no precisaron que le diéramos permiso. Y la palabra horizontalidad, participación y protagonismo otra vez, ¿no? Que participaran, pero que fueran protagonistas. Y no solo para subir al escenario, sino para sentirse que estaban siendo portadores de una tradición, que tenían una responsabilidad, ¿sí? Que no era solo cantar porque teníamos ganas, sino porque estábamos tomando la posta de una tradición que tenía 100 años, pero al tomarla, la podíamos, respetándola, reformular y recrear a nuestra manera. Y ahí va el otro eje, la diversidad cultural. Pero trasladado a la música, era poner en primer plano la construcción colectiva del saber popular en la murga, en este caso, la música popular en la murga, que tiene el telón de fondo de América Latina, que es la cultura europea, la indígena y la afro. Que eso debería ser el primer radar que nosotros deberíamos prender cuando vamos a una comunidad a hacer una mediación artística. Hacer una lectura del perfil de vertientes culturales que hay en esa comunidad. No es lo mismo trabajar en una comunidad afro que en una comunidad indígena, que en una comunidad de un barrio de Montevideo o donde fuere, en Bogotá, en México. Y si no tenemos claro eso, podemos hacer un desastre. ¿Ah? Primero por una falta de respeto brutal. Entonces, eso tiene que ver con la democracia cultural. ¿Qué quiere decir eso? Con que todas las componentes de una cultura tengan la igualdad de posibilidades de desarrollo y de valoración. Esto también destruye la pirámide cultural europea, ¿sí? Donde en la academia la música clásica está en la punta y abajo está todo lo otro, ¿no? Y va bajando, y el Estado solo invierte en música. Y un paréntesis, eso que vieron ustedes, ese proyecto, no se hizo con millones de dólares, se hizo con muy poco dinero, con muy poco dinero. ¿Sí? Yo diría que con 100, 200 dólares por mes que cobraba cada uno de los... Y después activando a la gente y activando la tradición. Y no hubo que invertir cifras millonarias. Porque además hay otro componente en la mediación artística en latinoamericana que no lo escribí, pero me gustaría decirlo, que tenemos... muchas veces pensamos que la cultura se tiene que desarrollar en un espacio físico y en un punto. Y en realidad hay muchas expresiones culturales que son nómades, que se desplazan en el territorio. Y eso es fundamental, respetarlo. Por ejemplo, las culturas afro que van a desfilar, no sé, uno va a Bahía y va a la calle, va a Montevideo, ve el candombe, y la gente fluye y ahí se confunde el artista con el público, y todos bailan y todos tocan. Y no es aquello de que yo voy a un salón y ahí viene el profesor y me va a dar clase. Entonces, hay cosas que no te las enseñan, pero tú las aprendes. ¿Sí? Y entonces, eso también tiene que ver con respetar la diversidad cultural y saber que hay diferentes formas de aprender y de enseñar, saber que hay diferentes formas de ver el manejo del tiempo, del espacio y la valoración, por este caso de la música, pero podríamos hablar de otros artes. Entonces, esos pilares metodológicos nos llevaron a ir desarrollando este camino de ir empoderando a una generación, que hoy ya son varias, en ese lenguaje. Entonces vamos a ver, seguimos con la próxima, a ver si nos da el tiempo. Entonces nosotros tomamos 4 puntos para el desarrollo de la mediación artística, y esto nos servía para evaluar y para ir midiendo cómo estábamos trabajando en el territorio. Primero, ir a la comunidad, acercarnos y ver cuáles eran sus necesidades y qué posibilidades tenía. Y buscando un grupo, formar un grupo humano, convocar un grupo humano. Que en este caso, ¿para qué lo convocamos? Para que se empoderara en un lenguaje artístico. ¿Sí? En el caso de Uruguay es fácil porque todos saben lo que es una murga. Entonces, bueno, vamos a hacer un taller de murga en la comunidad, quien quiere venir. Bueno, la primera etapa era formar el grupo. Formar el grupo, establecer códigos, establecer prioridades, poner una línea de tiempo de cuáles eran las aspiraciones de ese grupo, por qué querían hacer murga. Y mientras tanto, en el mismo momento íbamos desarrollando el lenguaje, que se fuera empoderando. Cuáles son los elementos de ese lenguaje, cómo se hace, bueno, todo lo que implica hacer murga. Eso
una vez que nosotros teníamos armado el grupo y que el lenguaje se había empezado a desarrollar y a sentar, que más o menos para que se haga una idea, para nosotros tendrían que ser 4 meses, empezábamos a la creación de un producto artístico. O sea, empezábamos a generar un mensaje artístico y que fuera lo más inclusivo y participativo posible. O sea, creación colectiva de los textos, de las músicas, pensar entre todos el traje, cómo íbamos a hacer la puesta en escena, desde qué lugar íbamos a abordar la estructura del espectáculo, bueno, todo lo que implica que un grupo humano tenga que tomar decisiones en función de pensar un producto artístico. Pero ese producto, les vuelvo a decir, no era lo más importante. Lo más importante era el proceso, tal cual lo marca la educación por el arte, que el grupo estaba viviendo con la idea de generar un producto. Una vez que teníamos ese trabajo, que también podía ser 2 meses más, estamos hablando ya de 6 meses, en realidad esto se iba hasta 6 y hasta 8 meses, que era el periodo que se trabajaba en el año, nosotros entendíamos como fundamental proyectar a la comunidad el trabajo, o sea, sacarlo hacia la comunidad, porque eso lo terminaba de consolidar, lo terminaba con la devolución del público, terminaba de generar el proceso de evaluación. Es decir, yo puedo evaluar lo que hago, para qué lo hago, y puedo tener una idea, pero cuando lo muestro en la comunidad me devuelve. Y yo ahí estoy midiendo, evaluando y haciendo traspolaciones de lo que está ocurriendo con ese trabajo. ¿Funcionó, no funcionó? ¿Le gustó, no le gustó? Pero hay más. O sea, ¿desde qué lugar me estoy parando yo para cantar? Incluso hasta el animador, que eso sería para otra charla, nosotros teníamos como parámetros para construir la figura del animador. Puede ser un animador más autoritario o más democrático, dependiendo hay grupos que necesitan más orden, otros no están preparados para tomar decisiones, o uno que los dejaba hacer y después iba recogiendo. Bueno, hay muchas metodologías para poder leer la dinámica de un grupo y activarlos en esa apropiación del lenguaje. Seguimos. O sea, este círculo, formar un grupo, desarrollar el lenguaje artístico, crear algo con ese lenguaje artístico, proyectarlo a la comunidad y evaluarlo. Si nosotros lográbamos que se reprodujera 3 veces, o sea, 3 años, ahí recién hablábamos que teníamos una murga. O sea, que teníamos una propuesta artística que podía ser autónoma y que iba a tomar su vida propia. ¿Sí? Y porque cuando pasaba el primer círculo y hacíamos la evaluación y volvíamos al grupo, el grupo se reconfiguraba. Se reconfiguraban sus expectativas, ya tenía una experiencia, sabían ¿cómo expresar? Sabían más lo que querían, se ponían más críticos y veían lo que necesitaban profundizar con el lenguaje artístico. Por lo tanto, ya tenían una segunda etapa del lenguaje artístico, profundizaban en sus debilidades o en sus fortalezas y volvían a crear otro producto. Y cuando volvían a la comunidad, era otro grupo, sin duda. Y bueno, este era un poco el juego que nosotros fuimos tratando de estabilizar como una forma de mantener un camino en el grupo, de no poner el producto por encima de todo, porque si no se podía vivir como un fracaso. Fíjense, íbamos a hacer un coro y no elegíamos gente que afinara, podíamos tener problemas. Entonces, en la comunidad lo presentábamos como un taller, es decir, un espacio donde se estaba haciendo y aprendiendo. Seguimos. Vamos a la próxima. Entonces voy a ir un poquito más a cada uno de esos, ¿no? Cuando nos metemos en el punto 1, la comprensión de la historia y las dinámicas de esa comunidad, investigar participativamente con el método de la educación popular, por tener una especie de diagnóstico de las necesidades, pero también empoderar a los miembros de la comunidad, involucrarlos en forma horizontal en ese proceso de creación del proyecto artístico. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos cantar? ¿Qué tradiciones hay aquí? ¿Qué nos gustaría reflejar? Bien. Obviamente,
acá estoy hablando ya no de la murga, sino que, bueno, cuando vamos a una comunidad tenemos que tener la habilidad de seleccionar el lenguaje artístico adecuado, porque de repente yo digo, no, voy a ir al lugar X y quiero hacer un taller de poesía, y de repente la gente no está para hacer poesía, está para bailar hip hop. Entonces yo, no, vamos a hacer poesía, no se entiende, es claro. Entonces, considerar las expresiones culturales locales y las aspiraciones de la comunidad, y también proponer nuevas opciones, procurando que tus opciones ayuden a que el arte se convierta en un vehículo de comunicación y transformación social. Es decir, no solo quedarnos con lo que la sociedad, uno como individuo que va a intervenir, a mediar artísticamente, también propone y trata de que la comunidad incorpore o amplíe o enriquezca los recursos que pueda tener. Seguimos. El otro ítem de esto es la importancia del arte en la cultura local. Hay que ver que cada una de estas acciones va a actuar como un vehículo de identidad cultural, va a fortalecer a los individuos y a las comunidades, ya sea con un producto tradicional o innovador, ¿sí? Y eso va a fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social entre los miembros de esa comunidad. El diálogo intercultural, o sea, crear espacios donde se aparezcan diferentes perspectivas y experiencias que puedan ser compartidas y valoradas, y de esa manera construir a la construcción de una comunidad más inclusiva y diversa, donde todos tenemos lugar y todos tenemos algo para decir. A partir a través de esa participación en las actividades artísticas, los individuos van a desarrollar habilidades críticas y creativas que no solo van a enriquecer su vida personal, sino que también van a potenciar el desarrollo de la comunidad en su conjunto. Esto lo veíamos ahí cuando los gurises, como decimos acá, cantaban y la mamá estaba abajo esperando, llorando porque había participado de alguna manera. Y la devolución de ese hijo, agradeciéndole a su madre, por ejemplo, generan, yo creo que ahí es como que es lo que estamos hablando, ¿no? De generar posibilidades de ampliar los recursos expresivos, de vivenciales, y ya no importa si alguien cantó bien o mal, si afinó o desafinó, sino que el arte fue el que disparó eso que es fundamental en el ser humano. Vamos a la próxima. ¿Qué pasa? Vamos a ver un poquito más en el empoderamiento del lenguaje artístico. Ahí tienen los tambores de candombe en la Intendencia de Montevideo. Bien, en la capacitación, es esencial que los miembros de la comunidad quieran habilidades técnicas y creativas. Y acá es muy importante respetar los tiempos y los ritmos de cada grupo y de cada persona, ¿no? Porque es como una química irrepetible en cada caso. Y por eso a mí no me gusta hablar de recetas ni de fórmulas. Incluso cuando me hablan de metodología, a veces me da un poco de miedo, ¿no? Porque nosotros no podemos ir con una receta a abordar una mediación artística. Tenemos que ir con conceptos, tenemos que ir con ideas, tenemos que ir con convicciones, pero sobre todo con mucho respeto a la gente y con mucho amor, con mucho cariño y con mucho tiempo de escucha. Entonces, obviamente, talleres prácticos y teóricos, tengo millones de anécdotas de jóvenes en otras experiencias con el colado samba, con percusión barrial, de llevar, por ejemplo, percusionistas ya de la sinfónica a trabajar en el barrio, y a partir de una intervención de un percusionista que tiene otro bagaje, se transformaban absolutamente. Entonces, no solo se enseñarán las técnicas del lenguaje artístico elegido, sino que también se promoverán un ambiente de colaboración y aprendizaje mutuo, siguiendo el enfoque de la educación problematizadora de Freire. ¿Qué es esto? Todos sabemos algo y todos nos enseñamos. Ustedes habrán visto que y esto le voy a hacer esto porque es muy importante. La batería de murga, ustedes vieron que la murga es un coro y tenía un platillo, un bombo y un redoblante, son 3 instrumentos de percusión. Cuando empezó el proyecto, los 3 primeros años fracasábamos porque no había baterías. Los jóvenes de Montevideo no sabían tocar, no sabían. Entonces, empezamos a hacer talleres en los barrios solo de batería de murga. En un periodo de un año logramos que hubiera 400 mujeres, hombres, niños, todo el mundo tocando. ¿Eso qué pasó? Nosotros no le dimos clase a los 400, le dábamos clase a 20 o 30, pero esos 20 o 30 llegaban a su comunidad y iban transmitiendo esos conocimientos. Entonces,
ahí vimos que en realidad lo que había que hacer era estimular determinados puntos para que la comunidad se potenciara y se empoderara, se apropiara del lenguaje, ¿sí? Bueno, ni hablar que el lenguaje, la formación debe incluir la reflexión sobre el contexto cultural y social de esa comunidad, porque eso es una forma que nos asegura de que estamos fomentando el sentido de pertenencia y el hecho colectivo. Seguimos. Bueno, aquí el aprender haciendo, esto es fundamental. Yo no sé si todos ustedes son talleristas o trabajan. A mí me tocó vivir en los años 70 el desarrollo del aprendizaje activo, el aprender haciendo. Esto no era tan claro, ¿no? O sea, esa educación bancaria que todos sufríamos en aquella época, que hasta el día de hoy lamentablemente ocurre en muchos casos, se fue transformando hacia un lugar donde aparece la palabra taller. Entonces, en la metodología de aprendizaje activo, en la mediación artística es fundamental, ¿no? Porque eso genera que uno aprende haciendo, promoviendo un entorno donde todos se sientan cómodos haciendo, porque eso genera desarrollo expresivo y a su vez construye reflexión conjunta, aprendizajes de diferentes ritmos, que eso es fundamental en la mediación artística, que cada uno vaya al ritmo que pueda ir, ¿no? También implementar estrategias como el aprendizaje basado en proyectos. Es muy importante tener proyectos, porque los proyectos nos estabilizan en el tiempo y nos dan perspectiva y me permite autoevaluarme y poner metas para cumplir. Eso es fundamental. Si no, puede quedar en una cosa media abstracta, ¿no? Que estamos aprendiendo determinadas cosas. Pero bueno, eso también tiene que ver con la lectura esa previa de la comunidad que hacíamos, las necesidades, las posibilidades. Uno no va a poner proyectos irrealizables en una comunidad, tiene que estar acordado y tienen que ser realizables para que no haya frustración. Y bueno, y durante todo esto, ¿no? En el aprendizaje activo, mediante la estrategia de los proyectos, y evaluando continua y colaborativamente. Es muy importante en nuestra materia estar pensando siempre en la evaluación, no con la evaluación clásica de que te voy a poner una nota y a ver cuánto sabés, cuánto aprendiste, sino de ir evaluando cómo se va desarrollando esos 4 puntos que yo les decía y cómo la gente de alguna manera se va apropiando y va creciendo en la experiencia, ¿sí? O sea que eso, en esa evaluación tenemos que permitir a los participantes, y más que permitir, compartir con los participantes la reflexión sobre la experiencia, los aprendizajes, porque eso va a enriquecer notablemente la práctica artística. Y vamos a ver, bueno, vamos bien en esto, nos falta esto, y cómo desarrollar herramientas de creación colectiva. Seguimos. Vamos al otro. ¿Qué pasa con la creación del producto artístico? Bueno, eso es muy importante, la colaboración en la creación y que los proyectos sean colaborativos. De alguna manera, siempre va a haber gente que va a tener la iniciativa, que va a tener ideas guías, pero cuando nosotros logramos que cada uno sienta que está aportando algo, se van a fortalecer las relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia, que estamos trabajando por un objetivo común. Y eso va a hacer que las obras sean más significativas y representativas de esa comunidad. Así que es muy importante tener un objetivo común, fortalecer las relaciones interpersonales para llegar a la creación, para que esa creación esté realmente arraigada en las posibilidades que nosotros tenemos como grupo. Y bueno, la otra es la que yo le decía, la evaluación, ¿no? Pues pasamos a la otra. Sí. ¿No? Esto que, bueno, tener que la evaluación sea un proceso continuo y participativo, ¿sí? Donde se vaya reflexionando sobre la experiencia y los logros, que tengamos indicadores claros que midan tanto el desarrollo artístico como el impacto social del proyecto, asegurando que los resultados reflejen no solo la calidad de las obras producidas, sino también el crecimiento personal y comunitario de los participantes en el proceso. Y bueno, ni hablar que permitir que en la retroalimentación, ¿no? A través de diálogos críticos, ser autocríticos es fundamental en un trabajo de este tipo. Vamos al próximo. Y acá viene uno de los temas que son más
difíciles de manejar en relación a las expectativas del grupo, a la expectativa del monitor, del docente, o llamémosle como que queramos, del artista que está promoviendo la actividad, de ver cómo logramos equilibrar una adecuada valorización del proceso y una búsqueda de resultado. Esto es fundamental, como decía yo, para no dejar nadie afuera, ¿sí? Y saber en qué punto estamos parados. Y saber que un grupo va a necesitar, bueno, este año hagamos un trabajo más expresivo. No nos preocupemos por el producto, porque lo que necesitamos es que la gente sienta que está en un proceso de crecimiento. Y ese va a ser nuestro producto. En otros casos, cuando ya tenemos un bagaje importante de manejo de artístico, del grupo está consolidado, expresa sentimientos, ideas, compromisos, bueno, ahí estamos en condiciones de empezar a valorar más el producto. Pero en general, en muchos trabajos artísticos, y sobre todo en la academia, se forma para el producto. O sea, después tenés que estudiar, se supone que tú aprendes y das un examen y ahí te valoran el producto. Pero muchas veces, por descuidar el proceso, generamos gente autómata, que va y repite. Ustedes conocen gente, está lleno de gente que aprendió a tocar el piano y el profesor de solfeo, y después que terminó nunca nos tocó el piano, ¿no? Porque sí logró el resultado, pero el proceso fue un desastre, lo cual logró el efecto contrario, terminó odiando la música, por ejemplo. Entonces es muy importante en una mediación artística que nosotros tengamos claro en el interior, en nuestro interior y en el exterior de la comunidad qué está pasando con eso. Porque las expectativas se nos pueden caer. O sea, si yo tengo un grupo que está muy decepcionado por el producto, pero no valora el proceso y no sabe que tiene que haber un trabajo expresivo, va a ser muy difícil lograr un producto que colme esas expectativas. Y viceversa, ¿sí? Si yo tengo un buen proceso expresivo, en algún momento voy a tener un producto. Y cuando ese producto lo tenga, va a tener un poder fundamental porque surgió del compromiso. Esto tiene que ver también con el razonamiento industrial y agrícola que yo les planteaba al principio. Y bueno, vamos a... bueno, la proyección y la evaluación del trabajo artístico. La proyección en la comunidad es fundamental. Es fundamental tenerlo, nosotros, aunque no sepamos si eso va a ocurrir, tenerlo en nuestra mente como ese proceso en el cual yo le decía, bien, yo tuve un trabajo en la interna, generé una dinámica, generé un producto, pero ese producto va a terminar, lo artístico es en función de expresar algo a alguien, ¿no? O sea, yo puedo escribir un poema, me lo quedo y me encanta, pero cuando yo se leo a otra persona, ese poema adquiere otra dimensión. Y si a la otra persona, de alguna manera, pasa a formar parte de ese hecho artístico en la comunicación. Es muy importante que protejamos al grupo cuando vamos a la comunidad, pero dar visibilidad a las obras creadas en esa comunidad, en la comunidad cercana, es fundamental. Y si puede ser más extendida, mejor, y si puede haber encuentros de diferentes puntos en un proyecto como era el de Murga Joven, que teníamos 80 murgas de 80 barrios diferentes, y era una fiesta. O sea, íbamos a un estadio de básquetbol durante 15 días con 5.000 personas por noche que no pagaban entrada y que iban a haber grupos que afinaban, que desafinaban, que no importaba el proceso y todo el mundo aplaudía. Y eso era maravilloso, porque estábamos fuera de la lógica del mercado, absolutamente. Y eso me demostró que la gente entiende mucho más de lo que el mercado le quiere hacer creer. Entonces, estos eventos tenemos que diseñarlos de manera inclusiva, asegurando que todos los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de participar, ya sea como artistas, como organizadores, como espectadores, y promoviendo así un sentido de pertenencia y cohesión social, ¿sí? Y bueno, y es muy importante, yo creo que ustedes lo deben hacer, que cuando, en la medida de lo posible, se puedan planificar exhibiciones o estancias donde se muestren los productos o se actúe, bueno, las obras creadas, con espacios de diálogo y reflexión post-eventos donde los asistentes puedan compartir sus impresiones y aprendizajes. Esto es muy importante y enriquece muchísimo al grupo y a la experiencia, porque fortalece el impacto del proyecto en la comunidad. O sea que este punto para mí es central porque nos resetea al grupo y empezamos de vuelta. Empezamos de vuelta a otro ciclo que va a ser
con más lenguaje artístico, con otro nivel de creatividad y con otro compromiso en la proyección de la comunidad, porque después que lo hicimos una vez, la próxima ya la estamos esperando, ¿no? Y no siempre ocurre, pero bueno, este es un método que de alguna manera se basaba en eso. Por eso las murgas explotaron, porque lograron ese proceso, lo que yo les decía, 3 años, y no los paraba nadie, porque ya habían entendido y se sentían poderosos en el manejo del lenguaje. Bien, esto es importante. Cada uno, por lo menos en este proyecto, el impacto que tenían, cómo cada comunidad se volvió orgullosa de ese grupo que había producido algo en ella. Esto en general no lo tenemos muy en cuenta. O sea, que aunque la gente no participe, saben que ahí hay un grupo que está produciendo algo y que de alguna manera los representa. Entonces, estamos influyendo, y con la mediación artística influimos en el desarrollo social, cultural y educativo de los participantes, pero de la comunidad. Entonces, eso es muy, muy importante, evaluar también ese impacto y hacérselos ver, o sea, que retroalimente a la vida interna del grupo. Con eso que yo les hablaba, ¿no? De los eventos post-evento que enriquezcan ese proceso evaluativo. Bien, ya vamos a ir terminando. Acá están mis datos, si alguien me quiere escribir o si alguien quiere continuar. También tengo un sitio web donde están videos completos de toda esta experiencia y hay otras, por ejemplo, el programa Esquina de la Cultura y algunas otras conferencias que estoy haciendo por distintos países de América. Últimamente he tenido la suerte de estar en varios de ellos compartiendo esto. Y les recomiendo a aquellos que les interesó el proyecto de Murga Joven, que hay un Instagram que es @archivo Murga Joven, que ahí tienen el desarrollo total de testimonios, muchos testimonios que les permiten dimensionar mucho más todo lo que les conté. Obviamente, vuelvo a lo del principio, me parece central trabajar nuestro concepto de infancia, ubicarnos en el contexto contemporáneo, saber qué fortalezas, qué debilidades tenemos, saber que estamos en un continente donde la pobreza infantil es dolorosa y nos desafía muchísimo, pensar en los contextos enriquecidos, pensar en que realmente nosotros en Latinoamérica la diversidad es un componente esencial de la identidad regional. Sin embargo, la globalización y la digitalización han impactado significativamente en los imaginarios culturales de las infancias y muchas veces los alejan de la realidad cultural que viven y terminan viviendo una realidad que la construye el mercado y a veces las redes, en el caso de que se puedan conectar. Pero de alguna manera u otra eso permea. Entonces la mediación artística se presenta como un medio para reconectar a los niños a su patrimonio cultural y empoderarlos a través del arte para que ejerzan sus derechos culturales. Yo pararía por acá, porque me gustaría escucharlo. Bueno, ahorita voy a empezar a leer las preguntas, Julio, que me hacen, pero primero quería compartirte algunas reflexiones. Me acuerdo mucho que un día estaba tocando en un festival acá en Perú y escuché una banda que se llamaba Onda Vaga. Y luego escuchando la música de la murga me pareció que de dónde venía ese estilo, ¿no? Porque eran muchos músicos en el escenario cantando y eran todos jóvenes, ¿no? Y me hicieron acordar muchísimo y tal vez vienen de esta experiencia que me has puesto, este grupo que era tan bueno, me acuerdo haciendo coros, por ejemplo, ¿no? Y tocando como si fueran pues una banda grande, ¿no? Y mira. Sí, me pareció muy interesante como tú dices, dime. No, que la experiencia de Murga Joven se ha desparramado por América, ¿no? En Argentina hoy hay 300 Murgas Jóvenes, en Chile creo que hay más de 100, sé que en Colombia hay varias, y como que se ha ido desparramando porque es una forma muy barata, muy, muy rápida. Tú con 3 instrumentos y un coro puedes hacer maravillas. Y dime una cosa, ¿los instrumentos los hacían ustedes mismos reciclados o cómo también tienen esas prácticas ahí? Sí, en general, esa formación instrumental viene de la banda de los bomberos, que tocaban bombo, platillo y redoblante, y la tomaron los vendedores diarios, los canillitas, que cantaban en las calles y se juntaban a hacer crítica. En los barrios pobres es muy común que se construyan sus propios instrumentos, es muy común. Incluso más, los platillos
yo no sé si ustedes, pues yo ya estoy viejo para ustedes, pero si conocen los primus que eran unas garrafitas de bronce. Claro, Que claro, le había ponían primos dulce. acá. Bien. Hoy muchos primos antiguos terminan convertidos en platillos, porque los abren, los achatan, o sea, se recicla mucho, no solo con la murga, sino también con la escuela de samba, que también es una versión brasilera, y con los calefones, bueno, con muchas cosas se arman instrumentos. También lo que decías de que, o sea, ya mucho del trabajo está hecho en cuanto ya a este elemento unificador que son las fiestas tradicionales, ¿no? Que acá en Perú, y me imagino que los países de todos los compañeros y compañeros, hay un bagaje pues tremendo para escoger ahí, ¿no? A qué pie te arrimas para seguir con ese proceso, ¿no? Y Sin duda. que está basado en una fecha, ¿no? Como esta murga se hace en carnaval, me imagino. Igual hay muchas fechas en el año andino, por ejemplo, para hacer muchos tipos distintos de música y de danza, y es muy Exacto. riquísimo toda la oportunidad y aparte nosotros como mediadores, más que a enseñar, aprendemos, ¿no? Y nos sumergimos en toda esta maravilla que tiene una herencia colectiva, pues, de cientos de años, ¿no? Sin duda, sin duda. Por eso yo creo que es un tema de resiliencia de nuestras culturas, seguir cultivando esto, incorporando lo contemporáneo, pero porque además no tenés que explicarle nada, la gente ya sabe de qué se trata, ¿entiendes? Y lo que estamos haciendo es habilitar a que la gente se apropie de los lenguajes artísticos, que los ha construido una comunidad durante siglos, pues, ¿no? O sea, entonces, eso es muy importante porque yo me siento partícipe de eso, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en este caso el desafío de la mediación artística en Latinoamérica es a construir esos imaginarios, que en realidad ya están hechos, pero que están devaluados o incluso a veces escondidos, invisibles. La murga en Uruguay estaba invisible para los jóvenes. Ellos no sabían que podían hacer murga. Y simplemente hubo que habilitarlos a que lo hicieran. No fue fácil. Mira, tú también lo puedes hacer. Aquí tienes alguien que te va a pasar. Y cuando se dieron cuenta que podían, revolucionaron. O sea, hoy los jóvenes son los que manejan el carnaval, en el sentido de que son los que manejan la estética. Estos grupos hoy son los que están en el carnaval profesional. Pero nosotros nunca hicimos la experiencia pensando en formar profesionales. Lo que queríamos era que las comunidades se empoderaran en el manejo del lenguaje artístico. Por eso, esos ejes teóricos de la educación por el arte, de Paulo Freire, y lo que sería la lógica de la transmisión oral de las culturas populares, eso es un corpus de pensamiento muy poderoso, que yo le cruzaría la filosofía del buen vivir de los pueblos andinos. En Latinoamérica ahí tenemos un capital ideológico fundamental, que tiene que ver con la ecología, que hoy no hablé de ecología, pero podríamos haber hablado, ¿sí? Y con la construcción de un mundo con otros valores, ¿sí? Con otras formas de compartir. No tiene que ser siempre lo que viene de Europa, lo que está de moda, el neoliberalismo y la manicoche, cuando acá en nuestro continente tenemos ideas hermosísimas que siempre están devaluadas porque están vistas desde un criterio absolutamente colonial. Y creo que desde la mediación artística podemos destrabar muchas cosas, muchísimas cosas. Pero el tema es nuestra visión, cómo nos construimos. Por eso yo digo, hay que construirse un concepto de infancia y de juventud para poder entrar a la cancha. No podés, que obviamente lo vas a terminar haciendo y hasta lo vas a cambiar, pero vos tenés que entrar desde un lugar, ¿sí? Desde el lugar en que a mí me tocó, pues ustedes seguramente van a tener otros, porque las tecnologías, las ideologías van cambiando, las prioridades. Yo cuando entré a trabajar en estos temas era fundamental la identidad cultural, pero nadie hablaba de género, por ejemplo, como se habla hoy. Y es fundamental también, por ejemplo, o la ecología, el medio ambiente no era un problema hace 40 años como lo es hoy. Entonces, nosotros tenemos que ser sustentables, tenemos que desarrollar una economía circular, tenemos que hacer la cabeza de que toda esa cultura tiene que haber respeto a la mujer, tiene que haber diversidad a todas las opciones sexuales. La democracia cultural tiene que abarcar también eso. Ya no es solo ver el cierto mayor o menor, que también hay que verlo, sino en función de qué y para qué, ¿no? Tenía una pregunta también yo de mi parte sobre cómo tú evaluarías estos procesos que no se tratan de resultados, que nos tienen, yo por ejemplo que trabajo de profesor de música, es como que en el colegio pues hasta los padres de familia te dicen, tiene que tocar el Cóndor Pasa en Zampoña o si no, no aprendió nada, ¿no? Y no se mide todo esto que dices tan rico que es el proceso. ¿Cómo tú lo evalúas? ¿Cuándo piensas que has hecho un buen trabajo con un colectivo? Mira,
en principio, lo que a mí me importa es que la gente sienta que está creciendo, se sienta poderosa, que participe, que opine, que tenga interés por mejorar. Eso es lo principal. Después, cada uno, por ejemplo, alguien puede demorar 3 años para tocar la zampoña y otro un mes. ¿Sí? Pero ahí, si tu colegio o si tú no trabajas ideológicamente con la familia, por eso yo hablaba hoy del contexto, ¿no? Porque te tiran abajo el trabajo. O sea, si vos trabajás. Entonces, yo, más que evaluar a un niño, hacía cuerpo con el contexto. O sea, con el contexto, explicando por qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, que esto lleva un tiempo. ¿Ya? Pero ha cambiado mucho. Mira, yo te voy a contar una anécdota que capaz que cuando yo empecé a hacer talleres de expresión, trabajé 25 años con talleres de expresión musical. De expresión, entonces, al principio era, yo quiero que mi hijo sea feliz, que no importa, que explore, que vea si le gusta, no sé qué. Pasaron una década y era, bueno, ¿tiene talento? ¿Qué instrumento podría tocar? Otra década es, bueno, vamos a hacer rock, ¿qué va a hacer? Le compré la guitarra. En la primera clase venía, pero no le diste la oportunidad de probar con un violino, o sea, entonces hay como un acortamiento es esto de lo que hablábamos hoy, ¿no? De la ansiedad que produce esa visión industrial del resultado. Tiene que ser ya y ahora. Y la visión agrícola es, mirá que estoy sembrando y estoy regando, no me pidas ya a ver qué va a salir, yo no lo sé. Pero claro, lo que pasa es que las instituciones educativas son industriales, están pesadas con el modelo carcelario e industrial. Entonces es muy difícil a veces hacer un trabajo artístico consciente y serio. Entonces, yo te diría que uno ahí tiene que intentar a veces mostrar algo, pero lo más importante es que las niñas y los niños que estén aquí contigo logren instalarse en un proceso expresivo. ¿Qué quiere decir? Que quieran, que tengan curiosidad, que sean activos, que traten de sacar un sonido, en tu caso, o puede ser de escribir o pintar, lo que fuere, pero sin juzgarlos, absolutamente. Porque si tú le decís, no, mira, vamos a hacer la escala de do, y le decís que está desafinada, lo mataste. O sea, el 90% de la población latinoamericana no canta porque piensa que no sabe cantar, porque el sistema educativo le enseñó que si no afinaba, no podía cantar. Por el modelo clásico europeo, operístico. Sin embargo, nosotros tenemos unas tradiciones de canto alucinantes, indígenas, afro, no tienen nada que ver con eso. Entonces, si el modelo es represivo y es excluyente, es muy difícil instalar un proceso expresivo que es inclusivo, ¿sí? y que busca, ya te digo, yo trabajé mucho tiempo en instituciones formales y me terminé yendo. Esa es mi respuesta. No, pero creo que hay mucho para hacer y creo que el contexto es fundamental. Y creo que hay que trabajar, hacer un día, por ejemplo, un taller con la familia, que vivencien lo que están haciendo los hijos, para que entiendan que hay un proceso de aprendizaje, que no es verbal, porque el tema es que queremos verbalizar el arte, y el arte no es verbal. La mayoría del arte no es verbal. Entonces, justo otras experiencias nos decían que justo eso es lo importante del proceso largo, ¿no? Porque tú decías que era en lo de las murgas 3 años para que tú pienses que ya se logró algo importante, ¿no? Y entonces creo que esa es una constante en todas las otras ponencias y todas las entrevistas, ¿no? Ese proceso largo. Sin duda. Viste que ese círculo que yo planteaba, ¿no? Del grupo, el lenguaje, crear, eso te da un camino, ¿sí? Pero no hay ninguna receta tampoco. Pero lo que nosotros aprendimos en la marcha, porque esto no lo inventé, yo lo viví y me fui dando cuenta, porque también nosotros nos pedían evaluaciones, ¿no? Y fíjate que ese proyecto que hoy es un éxito, los primeros 3 años fueron un fracaso. No salió ninguna murga. Y igual se aguantó. Hasta que un día salió una y ¡ping! No pararon más. Pero había que aguantar 3 años de fracasos. No es fácil. El tema es tener claro el método. Si tú en el método estás diciendo que las personas se pueden empoderar con el arte y tienen un proceso de un tiempo, bueno, no es fácil porque la gente quiere resultados rápidos. Y justamente el arte te enseña que un mismo problema puede tener infinitas respuestas.
Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Y no caer en la trampa de que tenemos que justificar. No tenemos que pedir disculpas. No tenemos que andar diciendo, no, lo que pasa es que yo entonces. Pero bueno, hay que estar muy sólido y bueno, la institución es fundamental, ¿no? Si no tenés una institución que te apoye o que entienda lo que estás haciendo, es muy difícil. Ahí te voy a leer algunas de los comentarios de la gente y de las preguntas. Fiorella Arteta nos dice, hablando justo de esto, de que los espectadores respetan a los participantes, ¿no? Y que los aplauden por igual, que pienso que es una gran comunión ya, ¿no? Que se hace una especie de pacto entre el espectador y el artista, ¿no? Para que crear este ambiente tan bueno. También Borderline nos dice que es necesario nombrar y conocer estas formas de ser comunidad, sembrar, cosechar saberes, conocimientos y cultura. Creo que estas formas de mediación artística apuntan a la horizontalidad, al respeto, reconocimiento de con quienes se tejen los procesos y que las metodologías se construyen en conjunto. Perfecto. Ahí Voluntariado Cultural nos pregunta, ¿cómo aplicamos esto de la nutrición cultural? ¿Cuándo escogemos los recursos con los que enseñamos historias, canciones? ¿Y cómo dar lugar a que los niños, niñas también nos nutran con la cultura que ellos producen? Sí, ahí toca un tema fundamental, porque ellos producen cultura. No se trata de... yo, sinceramente, cuando yo investigué los juegos en los patios de la escuela, en los recreos, me cambió totalmente mi percepción de lo que era la cultura y la infancia, porque realmente ellos son... Una cosa es cuando, por ejemplo, es una canción para niños, pero otra es cuando vos descubrís lo que cantan los niños cuando juegan, que no tiene nada que ver. Y eso, lo que primero, la palabra que a mí se me ocurre es respeto, ¿tá? O sea, mucho respeto por el otro y escuchar mucho. Y trabajar como un adulto que va a interactuar. O sea, con el respeto uno va a encontrar caminos para poder resolver eso que el compañero planteaba, ¿no? Pero es fundamental asumir que los niños también producen cultura. Es fundamental. Que la infancia también es portadora y creadora de cultura. Bien, ahí se te apagó el micrófono. Sí, quería preguntarte, ¿cómo definirías esto de la nutrición cultural? Si no sería como basándote en una investigación del contexto, del público objetivo con el que vas a trabajar, o qué nuevos elementos tú has introducido algunas veces, ¿no? Como que salgan fuera de este universo, ¿no? De este público objetivo, de su herencia cultural. Bien. La idea es, bueno, uno como docente y como adulto tiene que investigar mucho, ¿no? Y yo ese concepto de nutrición cultural básicamente lo fui acunando con la música y a partir de ser integrante del movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña. De hecho, yo estoy desarrollando plataformas, radiobutia.com, que pueden entrar y verla, que es una especie de Spotify latinoamericano, que no tiene nada que ver con el criterio de mercado. Porque la nutrición, llamamos nutrición a lo que vos el contacto que tú tengas con el entorno, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hay sonando? Hoy sabemos que las paramétricas nos regulan todo lo que escuchamos prácticamente. Incluso vos pones una canción que te gusta y te asocian a otros artistas que supuestamente deberían gustarte porque son parecidos, y te van creando tu burbuja, ¿sí? Entonces, si vos te nutrís con tu burbuja, en el caso de los niños y las niñas, que son muy abiertos, necesitan escuchar todo, se trata de ir a buscar otro tipo de sonoridades. Por ejemplo, ¿qué pasa con los cantos indígenas del Amazonas? ¿Qué pasa con los cantos de boga del Pacífico? ¿Qué otras voces hay en el continente, por ejemplo? ¿Qué otros instrumentos? ¿Cuáles instrumentos que no estén afinados con el sistema temperado? O sea, y entonces ahí vamos a empezar a ampliar la percepción. Pero además hoy la neurociencia te lo demuestra, con la sinapsis cerebral, que las neuronas se van disparando a medida que vos vas escuchando otras músicas. Entonces, cuando hablamos de nutrición es cualquier sonido que yo pueda conocer o escuchar o experimentar, me va a ir transformando, me va a ir nutriendo. Cuando un bebé dice ajo,
fue porque logró establecer la tríada del conocimiento musical, que es escuchar, tocar o interpretar y crear. Porque escuchó algo de afuera, lo pasó por su cuerpo, lo pudo controlar y lo expresó a su manera. Y dijo otro ajó que es diferente a cualquier otro que exista en el mundo. Este proceso es un proceso de nutrición. Y él no hubiera podido escuchar eso, no lo hubiera podido resolver. Lo mismo pasa con los cantos, con las canciones, con los instrumentos. Por lo tanto, las infancias tienen que escuchar todo, desde Bach hasta los cantos de la Amazona. O sea, dirías que también es como un llamado a los que trabajamos en esto que es la mediación cultural, a meterse en el mundo de la melomanía y de la investigación también de tu propio universo sonoro, ¿no? De tu localidad, para así poder transmitirlo y ida y vuelta. Sí, yo creo que sí. Bueno, si vas a una comunidad, primero investigar quiénes hacen música ahí, qué tocan, qué hacen, no eso ni hablar. Y yo creo que siempre uno tiene que ir con la cabeza de aprender, escuchar y aportar, ¿no? Porque no se trata solo de que vamos bueno, entonces como tocan los tambores no vamos a hablar de guitarras. No, o sea, a ver, ¿qué pasa si juntamos una guitarra con un tambor? ¿Qué puede pasar? ¿No? Entonces, creo que tomar lo que los otros tienen y tú aportar lo que puedas y construir algo diferente. Porque de eso se trata, ¿no? Yo creo que en el fondo hay un gran juego acá, una lucha por la libertad de las personas. En la medida que vos tengas más herramientas, estás mejor nutrido, tenés más posibilidades de elegir y construir tu mundo de acuerdo a tu sensibilidad y tus ideas. Fíjate que la música que hoy escuchan los niños y las niñas es bastante pobre y bastante terrible desde el punto de vista del mercado, ¿no? Y si tú lo comparás con lo que hay en el Mozilic, en el movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña, es impresionante la producción musical de los últimos 40 años. Y se puede rastrear en México a 1910, yo qué sé. Hay una playa de músicas que realmente las desconocemos. Hay como un muro, ¿viste? Que el mercado pone alrededor de eso, bueno, ni hablar de las maestras. Entonces tenemos que apoyar a la educación. Si tú vas, por ejemplo, a un colegio cualquiera y preguntas, ¿dónde está la discoteca? ¿Qué te responden? No hay. No hay, claro, ya está predestinado por la radio, la televisión, exacto, o lo que el algoritmo de las redes te diga. Exacto. No, yo pongo YouTube, ahí está todo. Mentira, ahí no está todo. Ahí sí. Pero el problema no es que esté todo, sino es la curaduría, ¿entendés? Porque vos podés tener todo, pero si no lo puedes entender, no te sirve de nada. Hay una sobreinformación. Ponerle una estructura. Y claro, la curaduría la tenemos que hacer nosotros, es nuestra responsabilidad. Totalmente. Y para eso tenemos que nutrirnos nosotros también, ¿no? Y eso es una tarea constante. Pero hay que saber escuchar mucho en el trabajo comunitario qué es lo que hay en el sector. Porque seguramente vas a descubrir cosas e invitar si yo soy músico o poeta o pintor, invitar a los que pintan y a los que escriben o a los que tocan en esa comunidad, para que también se incluyan, pero que también vean que ellos tienen otros recursos que de repente no están valorados o visualizados, ¿no? Julio, por eso quería... Sí, perdón. No, disculpa por cortarte, pero me parece importante que compartas a los compañeros el proyecto que nos contabas de este repositorio de música hecha por niños, que es una radio, porque el otro día acá un compañero de la red hizo su proyecto de radio de niños. Sí, te quería contar que el otro compañero hizo su exposición y que es un ejemplo perfecto que podría entrar a tu radio, ¿no? Por eso quería, con ese contexto que han escuchado los compañeros, también la exposición del compañero que hizo un disco de rap con niños del barrio para el barrio. Bueno, radiobutia.com en realidad es una plataforma. Se llama radio porque queríamos como sentar el símbolo de que hay que escuchar, ¿no? Y no mirar, porque hasta los bebés hoy le dicen, vamos a escuchar una canción, y te dicen, a ver, ¿dónde está la pantalla? Porque quiero ver el video. Entonces era como valorizar de pique ya desde hablar el escuchar, ¿no? El tema de la radio te remite a que hay que escuchar. Pero es una plataforma que tiene 15.000 canciones y la cual pueden participar interactivamente. Nosotros tenemos un acuerdo de partes, tenemos una curaduría donde tú puedes mandarnos tu disco, nosotros lo ponemos en una tienda digital y tú lo puedes vender si quieres o no. Y el dinero, el 85% va para ti, el 15% queda para el mantenimiento de la... A cambio, nosotros usamos esas canciones en proyectos educativos, en escuelas públicas, básicamente. Eso es lo que tenemos si quieren incorporar música en Radio Butia. Pero además hay programas, hay narradores orales,
hay videoclips. Y nosotros tenemos un sistema de colaboración que creo que son $4 por mes, pero no todo es pago. O sea, hay muchas cosas libres porque son contenidos que la gente acerca y por eso no se cobran. Tenemos una señal que les recomiendo, Radio Butiá Brasil, todo junto, radiobutiabrasil.com, que es totalmente libre, que estamos con colegas brasileros juntando música de todas las regiones, música infantil de todas las regiones brasileras. Es maravilloso el material que hay ahí. Así que es radiobutiabrasil, todo junto.com, ahí también lo tienen. Yo después te mando, si igual todas las... Y ahí van a descubrir músicas del nordeste brasilero, de San Pablo, de Río de Janeiro, de Florianópolis, Curitiba. Es un continente brutal la cantidad. Y tenemos, bueno, hay compañeros de México, hay compañeros de Colombia. Colombia acaba de armar ahora Radio Butiá Colombia y estamos trabajando, pero en realidad no, es un movimiento, este proyecto de plataformas está avalado por el movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña. Yo lo creé en Uruguay, creamos la primera aplicación de música infantil en América Latina en 2017, que se la pueden bajar de los stores, hay Radio Butiá, te lo bajás y podés instalarla en el celular, y era una forma de competir en el mercado en esta parafernalia de cosas que hay, no por cantidad de contenido, sino por la curaduría que hacemos. O sea, entonces no vas a escuchar una letra que agreda a la mujer, no vas a escuchar cosas que son inadecuadas para infancias, y vas a tener curadurías, yo que sé, canciones de cuna, juegos, bueno, todo el mundo que se abre. Ya que radiobutiá.com es realmente una herramienta importante. Ahora vamos a conectar las 50 radios a 50 escuelas de Colombia, con el Ministerio de Colombia, y estamos trabajando con el Sindicato de las Maestras Uruguayas, y hicimos una aplicación para ellas, especial. Hay 6.000 maestras conectadas a la aplicación, inyectando otras músicas en las aulas de la educación pública. Por lo tanto, se pueden hacer otras cosas, se puede trabajar en red, se puede generar... Si aquí hay músicos que quieren mostrar su trabajo, escriban ahí a Radio Butiá y nosotros le indicamos, es muy fácil, te subís tú las canciones, te armás tu sitio, y después se firma un acuerdo y se linkea las ventas a tu tarjeta de crédito, y cuando se vende un disco va directo a tu dinero. Nosotros no queremos ni tocar el dinero, pero sí hacer un reconocimiento a los artistas en la medida que puedan vender sus discos digitales. No es mucho lo que se vende, pero hay una posibilidad. Y si tú te manejas bien en redes, puedes tener un ingreso que es 10 veces más el que te da Spotify por 1 millón de clics. Es así. Hemos hecho proyectos grandes y hemos repartido mucho dinero. Cuando hay un proyecto específico, ahí se firma un contrato. Por ejemplo, la Telefónica de Uruguay compra 100 canciones para la escuela pública. La Alcaldía de Bogotá compra 100 canciones uruguayas, 100 canciones latinoamericanas, 100 canciones colombianas. Ahí se forma un contrato, eso es otra cosa. Pero en principio lo que tratamos de hacer es que las escuelas, los espacios educativos, los centros culturales, así donde haya niños jugando, se pueda emitir otra línea, otra forma, otro streaming, que no es el que las grandes compañías que nos gobiernan. Por eso yo decía que la globalización es a un lado solo, no es de ida y vuelta. Solo con lo que a ellos les conviene y lo que ellos quieren que escuchemos. Entonces, claro, obviamente es importante que también se usa pues en una propaganda de Telefónica una canción que es de una diversidad latinoamericana, ¿no? Y sí, claro. porque también sirve, me imagino que sirve para metraje también de audiovisuales, que se pueden usar en documentales, en cine. O sea, hay muchas posibilidades con tu proyecto que me parece tremendo, Julio, realmente. Y en la medida que lo adoptemos y lo apoyemos, puede ser algo que revolucionario. Mira, nosotros tenemos muchos ingresos por día. No tenemos el dinero para desarrollarlo como para que compita con Spotify, por ejemplo, pero lo que sí hay es mucha música de calidad que está curada de otra manera y que de alguna manera te va a nutrir, te va a complementar lo que tenés en las redes. Yo no estoy en contra de lo que hay en las redes, lo que digo es que está mal curado y no está todo, y si está escondido. Entonces nosotros lo que hacemos es explicitar un patrimonio, explicitarlo, ponerlo en un lugar donde tú lo vas a encontrar ordenado y vas a entender que hay una lógica ahí, ¿no? Este año, el año que viene se hace el 17º encuentro de la canción infantil latinoamericana en Costa Rica. Este año el movimiento cumplió 30 años, fue fundado en Cuba en el año 94.
¿sí? Y hemos hecho ya 16 encuentros en distintos países de América Latina. Y lo que hemos logrado es que se duplique la cantidad de grupos y, bueno, exponencialmente la cantidad de canciones. Brutal la producción. Pero hay todo un aspecto de música que se construye en las comunidades que también nosotros lo incorporamos, lo difundimos. Totalmente libre, ¿no? Así que este compañero hizo hizo un disco de rap y lo quiere poner en Radio Butiá, nos escribe y nosotros le indicamos cómo hacerlo y lo difundimos en 10, 12 países de América Latina. ¿No? Puerto Rico, llegamos a Guatemala, México, Venezuela, Colombia. En Perú todavía no hemos logrado, así que capaz que ustedes tienen algunos discos que nos pueden mandar porque material peruano no tenemos mucho. Hay Eso estamos, pues eso estamos. Sí, sería genial que compañeros del Perú se integren. Claro, y también esperamos que esta red sea una primera oportunidad y un primer encuentro para seguir tejiendo pues proyectos entre todos, ¿no? Los que están escuchando acá, vamos a compartir toda la información y bueno, quería compartirte, hay muchos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por tu labor, Julio, y ya creo que vamos a mandar, sí, claro, vamos a mandar todos los mensajes a todos los ponentes de toda la gente, no se preocupen, y también todas las preguntas, y también vamos a mandar los links de Radio Butia y todos los links que nos pase Julio los vamos a volver a pasar por las redes de WhatsApp para que todos investiguen estos proyectos tan chéveres que tiene Julio. Y nada, ya estamos sobre un buen tiempo acá y quería agradecerte mucho participar en este encuentro y compartir tanto de tu experiencia, tantos años, Julio. Unas palabras finales que quieras compartir con los compañeros. No, yo realmente estoy muy alegre de esta red que están armando, creo que es fundamental, que es una forma de construir Latinoamérica, absolutamente, y que es muy necesaria. Así que para mí es un honor poder compartir lo poco o mucho que les pueda aportar, porque bueno, yo creo que cada uno hace su camino, ¿no? Y va encontrando sus herramientas y sus vivencias que te van marcando, pero creo que eso es lo bueno, poder estar en red, poder compartir, y yo estoy a la orden, lo que pueda ayudar, con mucho gusto, les agradezco además la valoración y que me hayan invitado. Y bueno, me gustaría conocer más a toda esa gente ahí que manda mensajes todo el tiempo. Pero creo que se logró el objetivo, Yaguán. Yo creo que lo que habíamos hablado, por lo menos 2 horas no es mucho tiempo, pero sirve para generar un espacio conceptual ahí que espero que de alguna manera se pueda seguir alimentando. Está en mi página web, si entran juliobrum.ui, ahí van a encontrar una pila de desarrollos y cosas que también capaz que les sirven. Hay una parte de gestión, y bueno, te mando, mañana te hago una lista de todos los links interesantes y te los envío para que ustedes los distribuyan. Ok, Julio, y quería acordar a todos. No, dime, termina, por favor. No, que me pueden escribir al Instagram, que es el que más uso y el que más rápido respondo. Y ahí podemos generar vínculos o lo que necesiten que yo pueda ayudar o guiarles. Hay muchos amigos, muchas compañeras, muchos compañeros haciendo cosas en el campo de la música con este encare, ¿no? Con este enfoque. Bueno, Julio, muchas gracias y nos vemos mañana, compañeras, compañeros, con la Fundación PH15 desde Argentina, que es un proyecto de fotografía muy interesante. Te invito también, Julio, a todos a seguir con nuestra última sesión virtual del proyecto, de la parte virtual, pero seguramente seguiremos haciendo más cosas en el futuro con esta red que están haciendo. Y gracias, compañeros y compañeros, y hasta luego. Chao, Julio. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Nos vemos.